45 y más, radio y TV. Un estilo diferente. Un espacio dedicado a tu personalidad. Arte, política, Literatura. cine. 45 y más, radio y TV. Tu espacio donde se dice lo que se piensa. Este programa no está realizado por psicólogos, tampoco pretende dar consejos y mucho menos soluciones a problemas. Su única intención es mostrar una parte de las diferentes situaciones por las que hemos pasado en esta vida, los que ya nos encontramos alrededor de los 50 años de edad. Este programa está patrocinado por Hamburguesa Brontos, Cancún y Praia del Carmen, México. Ironwood Flooring and Decking, Ottawa, Canadá. Lave Leve Itapema, Brasil. El amor propio, y de aquí hasta la eternidad. Nada dura para siempre, al menos en esta vida. Aunque sea difícil de digerir, no hay nada fijo de que aferrarse. El amor eterno, los apegos y la pareja ideal son una falsa promesa, un problema sin resolver y una utopía imposible de alcanzar. Mi nombre es Salvador Ramos y esto es A Mitad de Camino. No importa cuántas pseudopromesas de amor eterno hemos hecho o nos han hecho. Una, dos, tal vez muchas más. La cantidad no es lo importante, sino lo que hemos aprendido de esas primeras relaciones. Cuando se es joven no sabemos la diferencia entre ilusiones y amor. Pero al escuchar esas promesas nos llenaban de felicidad, porque aún no comprendemos que en esa época son meramente palabras románticas. El problema es cuando uno de los dos las cree de verdad. Cuando llegamos a esa edad, tal vez algunos veníamos cargando sin saber un lastre del tipo freudiano. Vaya usted a saber. En fin. Pero digamos que tenemos disculpa por la inexperiencia. Infortunadamente no todos maduramos emocionalmente con la misma rapidez. Y en las rupturas amorosas para uno de ellos sería más que dolorosa. La caída a la realidad puede ser fatal. Pero dejemos esto último del dolor de lado por el momento. Éramos jóvenes, y lo único en lo que no pensábamos, o mejor dicho, lo que menos nos interesaba saber de nuestra pareja era de su crecimiento emocional, ya que nosotros nos encontrábamos en un periodo similar. Dábamos por entendido que ambos estábamos comenzando a madurar. Lo que en sí nos fijábamos, ojo, dije fijábamos, no en lo que verdaderamente nos importaba, pues esas palabras aún no cobrarían el significado verdadero para nosotros. Buscábamos en esas personas primeramente sentirnos cómodos a su lado, tener gustos afines, similitud en valores tanto personales y familiares, en pocas palabras, sentirnos felices el uno con el otro. Aunque nuestra búsqueda fuera superficial, ya que todos, tanto ahora como en aquella época, mostramos solo lo mejor de nosotros, eran tiempos de conquista para ambos. Retomemos un poco el tema del dolor. Infortunadamente no todos los intentos de pareja serían exitosos. Recordemos que estábamos en lapsos de cambio. Al paso del tiempo surgirían las desilusiones. Aún con poca o nada de experiencia, la razón dictaba que lo más sano para los dos era el alejamiento. Pero no todos teníamos la misma tolerancia al dolor de una separación. Habemos quienes con facilidad podíamos desvincularnos de esas personas por el simple hecho de que ya no congeniábamos más. Sin embargo, otros aún no desarrollábamos la fortaleza o el coraje para enfrentar la adversidad. Digámoslo de esta manera: unos radiantes y otros jodidos. Anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y más. Estás escuchando A Mitad de Camino.
Cuando llegamos, entre comillas, a la edad madura, aún éramos hijos de la tradición. Se nos había inculcado por años, directa o indirectamente, que el verdadero amor debería de contener sumisión y redención, ser inmutable e indestructible. Dicho de otra manera, el amor debe de ser a mi imagen y semejanza. Un absoluto disparate. Ubiquémonos en la antesala del amor, donde todo comienza. Normalmente todos los romances se inician cuando comenzamos a dar o recibir cumplidos, tales como la admiración, aplaudir cualidades, elogiar virtudes o habilidades. Paso seguido, entramos en una comunicación más íntima, colocamos nuestras expectativas de la vida sobre la mesa, hablamos de nuestros sueños, de planes, proyectos, etc. Si los elogios son recíprocos y las expectativas afines, consideramos que ya estamos en el camino de una relación más formal. Sin embargo, no tomaremos una decisión sin antes escuchar las promesas. Las palabras que escuchemos tendrán el rol de mayor peso dentro de la relación, y la balanza la inclinaremos basándonos en un acto de fe. Creemos ya conocernos con todos nuestros defectos y virtudes. Si alguien mintió, lo sabremos demasiado tarde. Pero en este momento ya estamos enamorados. Cualquier razón en contra, por muy válida que nos argumenten propios o extraños, la desconocerá nuestro corazón. La decisión está tomada, y no hay poder humano que la pueda cambiar. Y nos embarcamos en la travesía de la vida en pareja. Pese a todo, cualquier relación está cimentada en la fe de uno con el otro. Confiaremos en nuestras corazonadas, pero sobre todo confiaremos en el amor que nos propagamos. Comienza la época de cambios, el estira y el afloja. Tiempo de poner a prueba las promesas, la comprensión, la paciencia y la tolerancia. El amor lo traía incluida una inercia propia, y por sí solo no continuaría así para toda la vida. Mantenerlo es trabajo de Dios. Sin duda alguna, la comunicación es uno de los factores más importantes en cualquier relación. He ahí la importancia de hablar, discutir temas que requieran la toma de decisiones que afecten el futuro en común. Pero no hay que dejar de lado el valor tan alto que tiene el escuchar, el respeto mutuo, el cuidar los detalles, la atención y la empatía. Que habrá descalabros, tropiezos y obstáculos, eso es una garantía. No obstante, todo será sorteado si entendemos que el amor no resolverá nada, pero no existe nada mejor que ayude a sobrellevarlos. No hay que olvidar que el amor es perfecto, nosotros no. Nos permite moldearlo, expanderlo, estirarlo, incluso lo puedes llevar hasta el límite. Pero si lo rompes, lo pagas. Hamburguesas Brontos. Deliciosas desde la prehistoria. Ven y descubre las mejores hamburguesas al carbón. De Cancún, Playa del Carmen y Puebla. Estás escuchando A Mitad de Camino. Los apegos. Sin duda alguna, este es uno de los problemas más difíciles por el cual atravesamos muchas parejas, y otros aún las vivimos. Pero entendamos y dejemos muy en claro que este es un problema de salud. Afrontarlo y aprender a vivir con él ya es responsabilidad de cada quien. Hablemos de cuando las cosas no marchan tan bien. Hablemos de los silentes lastres. Hoy sabemos que todo en exceso es dañino, incluyendo el amor. Es agotador tanto para el dador como para el receptor. Aceptar que esto es verdad no es pesimismo, sino realismo. La dosis adecuada y en la medida justa no solo es por principios, sino también por salud mental. Por la simple condición de ser humanos, todos tenemos apegos, inocentes ni culpables. El problema estriba en el grado que ésta la poseamos. Estos durmientes más tarde que temprano harán gala de su presencia, descontrolando todo nuestro mundo, incluso lo pueden llevar a la ruina total. Decir que todo acaba a primeras de cambio significa que las personas a las cuales habíamos colocado nuestras expectativas, proyectos y planes nunca fueron tales. Pero una cosa es defender el lazo y otra muy distinta ahorcarse con él. Uno de los primeros objetivos que nos proponemos como pareja es sin duda la búsqueda de la estabilidad económica.
En algunos casos ambos trabajamos, en otros por lo regular el proveedor sin duda es el hombre. No existe mayor problema en esto, siempre y cuando ambos contemos con la misma madurez emocional. Este estado puede funcionar por años. El problema radica en que desconocemos en qué nivel nos encontramos nosotros mismos. Al paso del tiempo esto irremediablemente nos causará problemas. Infortunadamente nos damos cuenta demasiado tarde. Resulta ser que uno de nosotros tiene el complejo del dios o el de la cucaracha. Cuando somos dioses y proveedores, por lo regular nuestra necesidad no es de amor, sino de reconocimiento y adulación. Necesitamos ser admirados. Somos narcisistas crónicos y la empatía no nos va. Para ganar nuestra recompensa proveemos bienestar, seguridad, protección y estabilidad económica. Con esta fórmula mágica seríamos intrínsecamente valiosos. Sin ella no habría dependencia. Todo debe girar a nuestro alrededor y darnos gusto. Necesitamos ser el centro y que las cosas sean como a nosotros nos gustan. No existe otra autoridad que la nuestra. Pero tenemos nuestros pequeños defectos. No soportamos la frustración, el fracaso, la desilusión. La fidelidad no es nuestro fuerte. Y cuando no tenemos el control, la revancha no se hace esperar. Como enamorados no comprendemos lo que nuestra pareja piensa o siente. Estamos tan ensimismados en nuestro mundo afectivo que no reconocemos las motivaciones ajenas. El simple hecho de querer a alguien es suficiente razón para que nos quieran. Las otras personas tienen el deber de amarnos. Somos egocéntricos, somos dioses. Lave e Leve, Itapema, Brasil. Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso ser solidão, tranquilidade, inconstância, pedra e coração. Sou abraços, sorrisos anônimo, bom humor, preguiça e sono, música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu quiser. Não me limito, não sou cruel comigo. Serei sempre apego pelo que vale a pena e desapego pelo que não quer valer. 45 más. Radio TV. Estás escuchando A Mitad de Camino. Cuando se es cucaracha, nuestras cualidades son más del tipo pasivo. Somos sumisos, dóciles y extremadamente obedientes. Pero cuidado, antes de abandonarnos, recuerda que el hombre es valiente hasta que la cucaracha vuelva. Podemos ser muy peligrosos. Pero como todo en la viña del Señor, la variedad tampoco podía faltar aquí. Desde los extremadamente celosos e hipervigilantes, infantiles, esquizofrénicos, autodestructivos e interesados, por mencionar algunos de ellos. Pero a todos no nos puede faltar una gran dosis de baja autoestima. Aquí no se busca amor, ternura o sexo, sino supervivencia, en estado meramente puro. Sin embargo, aclaremos un detalle. La inmadurez emocional solo afecta a unas áreas y otras funcionan maravillosamente bien. Pero retomemos el tema con la seriedad que realmente es. Solo quien hemos pasado por esto, ya sea como espectadores o viviendo en carne propia, tenemos una idea de la magnitud de esta enfermedad. Es muy triste ver a un ser querido pelear una guerra consigo mismo, una guerra a la que no desearon entrar jamás. Una guerra en la que saldrán dañados terceros, que terminará incluso con la separación de familias. Sin percibirlo pierden todo el autorrespeto, el amor propio, se esclavizan, pierden la seguridad de ellos mismos, sienten temor a la vida, se perciben a sí mismos como indefensos, desesperados y solitarios. El destino final es altamente predecible. No autonomía, no libertad y, claro está, dependencia. ¿Cómo es la caída de esta espiral? Enferma, castra, incapacita, elimina criterios, degrada y somete. Deprime, genera estrés, asusta, cansa y desgasta.
e irán eliminando todo rastro de lo que un día fue su esencia, y finalmente acaba con todos los residuos de humanidad posible, pero no antes de haber arrastrado a otra o más personas. Afrontar un enemigo que tiene 1000 disfraces, 1000 facetas o 1000 camuflajes es una tarea muy difícil y desgastante, pero no imposible. Solo quienes realmente desean salir adelante deben aceptar que tienen un problema, entender que es una enfermedad y que ellos no la causaron, que las semillas y las raíces fueron colocadas en un pasado que posiblemente ya ni recuerdan, que depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida y anclarse en el pasado, y que la vida no gira a su alrededor, que no se es lo suficiente débil para caer en las trampas de la relación de pareja, pues no existen tales. Erradamente confundimos los sentimientos. Por citar un par de ejemplos, el ser romántico no es sinónimo de fragilidad, debilidad o sumisión. Que el ser libre emocionalmente no es desligarse o distanciarse de la ternura y fomentar la frialdad afectiva. Ser libre es no andar buscando algo a que aferrarse para sentirse protegido. Que el preocuparse de forma justificada no es sinónimo de celos o de ser posesivos. Podemos vivir sin amor, es una gran verdad, pero mayor aún, que sí podemos amar sin esclavizarnos. Insumos de Quintana Roo. Suministro y asesoría en el uso de productos químicos para limpieza y mantenimiento. Contamos con una extensa línea institucional, papeles higiénicos, toallas y servilletas, entre otros. Atención especializada para industrias, hoteles y restaurantes. Ventas al mayoreo y menudeo con entrega a domicilio. Informes a los teléfonos 9981 92 95 88, 9981 73 81 08 y 914 0057. O contáctanos a insumosmexico@yahoo.com.mx. Estás escuchando A Mitad de Camino. El amor propio. Cuando la realidad no va por el camino que quisiéramos, cuando ya no hay nada que hacer, lo mejor es irnos a un punto medio. Un lugar equidistante donde las esquirlas del desamor no se transformen en rencor. Es tiempo de dedicarnos a nosotros. Es tiempo de desprenderse de los lastres y obtener la independencia añorada, cualquiera que ella sea. Es preciso entender y dejar bien en claro que tú eres lo único que verdaderamente tienes. Que el predicar amor sin amarnos primero es una absoluta ficción, que no se puede dar lo que no existe en uno mismo. Más allá de eso, es un capricho hipócrita. Equivocadamente entendemos al amor propio como egoísmo, dureza de corazón, indiferencia o insensibilidad, que es volverse un ser carente de toda ética, y eso es incorrecto. No es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y no adicción. Para quien se ama de verdad no hay descanso, es el esfuerzo continuo y el deseo de superar, no el de alcanzar, porque en esta marcha ya se conoce el resultado final. Tener amor propio es ser capaz de controlar nuestros temores, no destruir en el nombre del amor a otras personas, procesar pérdidas y aceptarlas. Implica saber perder y resignarse, es ser una persona emancipada. Cuando nos queremos, nuestra mente se abre, somos flexibles, atrevidos y arriesgados. Perdemos el miedo a lo desconocido o al cambio. Toleramos más el dolor y la frustración. Somos más seguros de nosotros mismos. Nos despreocupamos del qué dirán. Somos dueños de nuestras propias vidas. Cuestionamos más las reglas, pero esto no significa ser anarquistas. Tan solo aprendimos que nadie tiene la última palabra. Sabemos que se puede ser autosuficiente sin ser narcisista. Valoramos más la novedad y el asombro que nos proporcionan las cosas simples. Tenemos una visión más holística de nuestro entorno y de nosotros mismos. Dicho de otra manera, tenemos un escepticismo sano y la interesante costumbre de preguntar por qué. Querernos es saber que vincularse de forma afectiva no es de perdernos a nosotros mismos. Interpretémoslo de otra manera, que nosotros podemos ser interdependientes sin ser dependientes. Movimiento 45 y más, en coordinación
con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y el Gobierno de Guadalajara, te invitan a participar en el Diplomado en Mediación este 21 de mayo. Para mayores informes, comunícate al 33 30 54 71 o al correo contacto @mob45ymas.org. O bien, síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento 45 y Más AC. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y el momento exacto. Entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre: autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de pensar que mi vida fuera diferente. Comencé a ver todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy, eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir cómo es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que yo deseo, aun sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive ni yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó esa actitud de egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón, y con eso erré menos veces. Hoy descubrí que eso es la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. 45 y Más Radio TV. Ven, anuncia tu negocio con nosotros. Recuerda que al estar promoviendo tus productos o servicios, también estás apoyando a nuestra asociación civil para que podamos continuar promoviendo la cultura de inclusión y el no a la discriminación laboral por edad. Movimiento 45 y Más. Estás escuchando A Mitad de Camino. La utopía soñada, y de aquí hasta la eternidad. Todos esperamos que nuestra pareja ideal sea relativamente estable emocionalmente e incuestionablemente fiel. Que nuestros valores individuales, hábitos, planes, proyectos y sueños converjan. Que conozca la diferencia entre el realismo y una idea romántica, entre las posibilidades con las probabilidades. Que comparte la idea de que el crecimiento es de dos, y de donde las individualidades, lejos de opacar, envanecen, pues todo impacta de cierto modo el lazo que nos une. Que tenga la creatividad de crear siempre nuevas metas conjuntas, para que no permitan que se ancle la rutina en nuestras vidas. Que sepa que esta relación no requiere de nodrizas ni guardianes, pues el respeto y la confianza no son negociables. Que invaluable es el valor de la sensibilidad, que nunca debe faltar la pasión, la ternura y la comprensión, pues ellos son el alimento de toda relación. Que ambos somos imperfectos, por lo tanto las carencias de uno serán compensadas por las virtudes del otro. Sin duda alguna la empatía es un pilar importante que no se debe descuidar jamás, que la comunicación no se limite a tan solo palabras. Sin embargo, la verdadera piedra angular de una relación ideal no radica en saberlo ambos, sino en que a los dos les brote del corazón, para que sea realizable. Cuando dos personas de verdad se aman, hasta el silencio habla. Existe en su corazón una conexión,
una presencia compartida, donde no importa la distancia o la cercanía, ellas se juntan y se envuelven la una con la otra. Cuando dos personas de verdad se complementan, se van moldeando a sí mismos, con todos los sentimientos: amistad, indiferencia, pasión, desprecio, ternura, hostilidad, admiración, incluso el olvido. Menos uno, la gratitud. El amor no se paga. Cuando dos personas de verdad se extrañan, basta el rastro de una mirada para arrancar un suspiro y pensarse, el eco de una vieja melodía distante para sonreírse, y siempre se esperan con el mismo distinto anhelo. Cuando dos personas de verdad se quieren, se gustan más mirándose a su lado. Ven en sus ojos siempre una palabra enigmática que no quieren saber, pero es de esas tentaciones que solo ellos y nadie más entienden. Quiero agradecer a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos el día de hoy, y especialmente a las personas que nos siguen cada semana. No me despido sin antes recordarles que esperamos sus sugerencias y comentarios en nuestra página de Facebook, 45 y más Radio y Televisión por Internet. Mi nombre es Salvador Ramos y esto fue A Mitad de Camino. 45 y más Radio y TV.